Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar del cuidado de la voz en los docentes. Sabemos que son muy proclives a sufrir disfonías. Hablar por encima de los alumnos de forma constante, además de no hacer descansos, son las principales causas. Por eso, seguir unas pautas para mantener una buena higiene vocal resulta fundamental en estos casos. La voz es la base de nuestra comunicación. A través de ella viajan nuestras emociones, pensamientos, inquietudes o impresiones. Sin embargo, más allá de expresar todo aquello que sentimos, la voz es también una herramienta de trabajo y para unos más que otros. En este sentido, los docentes son uno de los colectivos que más tienen que emplearla. El problema es que muchas veces no saben que son profesionales de la voz hablada, por lo que la tienen que cuidar, al igual que un futbolista lo hace con sus piernas. Se sabe que el 82% ha sufrido alguna vez una disfonía. En concreto son los maestros de infantil los más afectados. La técnica vocal, que no se trabaja durante la carrera universitaria, hace como consecuencia que los profesores salgan al mercado laboral con una herramienta que no saben dominar y acaban desarrollando patologías. Existen dos elementos que interfieren en la salud del aparato fonador: el volumen y la cantidad de horas. Si comparamos con otras profesiones de la voz, los cantantes acuden a un otorrinolaringólogo en cuanto notan algo. Sin embargo, los profesores aguantan más y solo cuando son capaces de acabar la jornada laboral es cuando acuden al médico. Por eso le digo a toda persona que tenga una disfonía o un problema en la voz de una duración prolongada entre 10 y 15 días fuera de un cuadro agudo catarral, debe acudir al otorrinolaringólogo para ver si hay alguna enfermedad orgánica y luego de esto asistir al fonoaudiólogo. Diferentes estudios concluyen que los maestros notan los efectos del abuso vocal con solo una semana de impartir clases. En cuanto a las principales causas que llevan a estos profesionales a sufrir problemas de voz, son hablar por encima de los alumnos o de forma constante, además de no hacer descansos. Por ello, seguir una serie de pautas para mantener una buena higiene de la voz resulta fundamental. Te aconsejo utilizar herramientas como micrófonos o reposar la voz cada cierto tiempo. Muchos profesores que acuden a consulta aseguran que es imposible hacer descansos con los alumnos pequeños. Una recomendación es proponerles una actividad entre ellos mismos de al menos 5 minutos. Es decir, que en estos al menos 5 minutos los alumnos tengan que trabajar por su cuenta, supervisados por el docente, pero sin utilizar la voz. Otra pauta de higiene bucal es el calentamiento de la voz. Las cuerdas vocales son músculos, hay que prepararlos para prevenir lesiones, por lo que es importante que los profesionales enseñen ejercicios para calentar esa musculatura. Una voz perfecta para una técnica vocal correcta es utilizar el resonador dentro de la boca, no en la garganta, porque si lo utilizamos desde la garganta, la voz va a ser desagradable. Debe encontrarse en la boca, no en la garganta. La boca es un resonador natural y es nuestro amplificador. Para prevenir las patologías de la voz, te recomiendo adquirir los siguientes hábitos. Pero antes te pido que te suscribas si no lo hiciste. Soy Germán, fonoaudiólogo, y te invito a mi canal en el cual vas a encontrar info sobre terapia del lenguaje y sobre la voz. Ahora sí, vamos con los consejos. No hablar en ambientes ruidosos. Algunas alternativas pueden ser hablar de frente al interlocutor, articular más de lo habitual o hablar claro y lento para evitar repetir. No fumar. El tabaco es un factor irritante para la laringe. El humo pasa entre las cuerdas vocales y predispone para que aparezcan lesiones benignas como edemas o pólipos.
Asimismo, es la principal causa de cáncer de laringe. No chillar ni gritar. Los expertos aconsejan descansar la voz durante periodos de 15 a 20 minutos de silencio 2 o 3 veces al día. En general, no se debe hablar más de 4 horas seguidas ni cantar más de 2. Vocalizar y respirar bien. De esta manera evitamos forzar y elevar la voz, sobre todo en profesionales donde el uso de esta herramienta es continuo, como la de los profesores. Hidratarse correctamente. Se recomienda beber unos 2 litros de agua diarios para que la mucosa que recubre a las cuerdas vocales esté bien hidratada. Descansar de forma adecuada. La fatiga corporal se refleja en la voz, por eso es necesario dormir más de 6 horas y reposar antes de tener que hablar mucho. No utilizar el aire pulmonar residual al hablar. Nunca se debe hablar con el resto final de aire y sentir sensación de ahogo. Es un comportamiento de esfuerzo y ocurre cuando se marcan las venas del cuello al hablar. Evitar los irritantes laringios como el humo y las áreas polvorientas. Tenemos que tratar de no hablar en ambientes muy secos. La sequedad ambiental quita protección a las cuerdas vocales. Es conveniente utilizar un humidificador, rehuir de los ambientes con mucha calefacción o mucho aire acondicionado y abrir y ventilar las habitaciones para renovar el aire. No carraspear. El carraspeo es un comportamiento de esfuerzo traumático para las cuerdas vocales. Además, es un movimiento fuerte y violento. Realizar controles periódicos de la voz. Es importante consultar siempre con el otorrinolaringólogo cuando una disfonía se mantiene más de 15 días. Estos son algunos de los consejos que te doy para cuidar la voz y también ten en cuenta que prevenir patologías te va a hacer ahorrar tiempo, dinero y sobre todo vas a tener una voz saludable. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima.